Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestras rarezas plásticas. En este caso un F-104 no puede ser considerado en la vida una rareza, pero sí el que, sí señores, lo he terminado por fin lo he terminado. La referencia 3879 de Rebel a 1.72 ha llegado a su fin. Y aquí lo veis, ¿qué? ¿Os gusta o qué? Aquí tenéis al real, ¿eh? No vayáis a pensar que este es el de maqueta. Y nada, pues las impresiones al final de todo es que estoy bastante contento, me gusta cómo ha quedado, me gustan los colores, quería que resaltase bastante el verde porque me encanta esa interpretación que tienen los belgas del camuflaje sudeste asiático, ¿no? Ese camuflaje típico de la guerra de Vietnam, de los aviones americanos en la guerra de Vietnam, que consta de dos verdes, uno más claro que el otro, y de un marrón claro y un gris oscuro por abajo. En el caso de los aviones belgas, el verde es bastante más vivo y luego el blanco que tienen debajo pues le da un contraste brutal y precioso al avión. Queda muy elegante, queda muy bonito. Es un avión que luce ya por sí solo. Estoy muy contento y además encima la versión, que como lo veis también en el real, los lleva los depósitos en alta visibilidad, en color naranja. Me encantan también. He intentado, como veis, hacerle un degradado por la parte superior porque estos colores duraban muy poco. El sol actuaba sobre ellos de una forma brutal. Se desgastaban con mucha facilidad y he intentado pues pintarlo de color 132 de Umbrol y luego pincel seco con 94 para resaltar la parte pues que, como veis, está más expuesta al sol. Aquí veis. Y fijaos lo rojo que está por abajo. Me encanta esa variedad cromática. Otra de las cosas que me encanta en este avión es que lleva la parte inferior, o sea, la parte interior del aerofreno, no sé si se ve ahí, de otro verde diferente, de un verde cromo y color metalizado. Eso también le da pues una riqueza cromática al avión. A ver si consigo darle con la luz y lo veis un poco mejor, ¿no? Y luego también la espina, esa aleta ventral que tiene también con otro color, me encanta, ¿no? Aquí veis un poco de detalle de la toma de aire que está oscurecida por la parte de la salida de gases, la parte más exterior, y con una técnica muy parecida a la de los desconchones. Un sucio que es un poquito irreal, pero que queda muy efectista, muy bien, ¿no? Bueno, yo ya sabéis que me gusta hacer los aviones muy pulcros, ¿no? Y realmente le hago pocas suciedades. Siempre hay algo que suelo destacar. El panelado, desde luego, se lo hago. Y luego, pues, zonas como estas zonas aquí, donde se pueden ver pequeños chorretones y demás de los trenes de aterrizaje. Ya sabéis que cuando un avión pues va volando sobre un suelo que está mojado y se guarda el tren de aterrizaje, siempre hay agua residual que cuando se cierra el tren se busca cualquier salida y hace esos pequeños chorretones, ¿no? Luego también aquí, en la zona del motor, pues intentando pues crear esa sensación del aire que lo arrastra hacia atrás y de suciedad en esas partes que están especialmente llenas de aceite, especialmente gotea también el fluido hidráulico, etcétera, ¿no? Luego el panelado, como es una cosa que quería destacar, el panelado de este avión lo he tenido que hacer a mano alzada. No he utilizado el panel liner, ¿no? Que es ese producto que se queda por las rendijas del panelado inciso y que podemos retirar su exceso con un trapito limpio, húmedo en White Spirit, ¿no? Esa técnica yo la intenté utilizar aquí, pero los paneles son tan sumamente finos que se queda muy. El panel line, cuando lo vas a quitar con el trapito de húmedo en White Spirit, se te va detrás. Entonces tuve que utilizar un pincel muy fino, un pincel 5 ceros o 10 ceros como este, y una disolución pues igual que la que utilizo para hacer estos lavados del tren de aterrizaje. A ver, vamos a ver si se puede enfocar el tren de aterrizaje. ¿Lo veis? Es la misma técnica que hemos utilizado ahí. ¿Qué es lo que hago yo? Pues hay dos formas. Puedes utilizar óleos disueltos con White Spirit y con un poquito de barniz que se pueda disolver al
también con aguarrás o esmalte, digamos, ¿no? En este caso yo he utilizado la solución, digamos, acrílica. He utilizado las pinturas de Vallejo, el barniz acrílico brillante y el disolvente de las pinturas de Vallejo. ¿Qué es lo que hago? Pues que por cada 5 gotas de barniz que pongo, le pongo 2 gotas y media de brillante, o sea, perdón, de disolvente. Todo esto lo mezclo con un poquito, con una pincelada del color que quiero aplicar. Pues por ejemplo, el color que le va a dar pigmento a esa mezcla, que es transparente, va a ser, pues por ejemplo, quiero que aquí se vea marrón. Pues vale, pues utilizo un marrón. Quiero que se vean los paneles en color gris, pues utilizo un gris más claro. Quiero en este caso que se vea un verde oscuro, pues un verde más oscuro, ¿no? Como por ejemplo tenemos en el ala, ¿no? Apenas se ve, pero creedme que está ahí. O un marrón más oscuro, pues un marroncito más oscuro. Luego otra forma también de resaltar el panelado, que no sé si se apreciará, son los tornillos. Estos tornillos yo los hago pues a base de afilar un lápiz de minas del 0,5, le afino un poquito la punta, pues rayándola contra un papel, pues imaginaos, a ver, voy a aparcar el avión aquí, a ver que lo centremos, pues imaginaos, cojo un papelito y pues imaginaos que estas instrucciones son el papel, ¿no? Le voy haciendo así y así lo vas dejando la punta un poquito más fina. Cuando la tengas fina, entonces te vas al avión y empiezas a hacer pequeños toquecitos. Bla, 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 bla. Te duran 5 o 6 tornillos. Vuelves a afilar y vuelves otra vez a puntear. Pero como veis también me gusta hacer tornillos más blancos, ¿no? Especialmente en la cabina. A ver si conseguimos que se pueda ver. Ahí no me deja, no lo centra. A ver, será por la imagen de atrás. A ver si aquí... Ahí sí que lo hace. ¿Veis que hay unos tornillitos en todo lo que es el montante de la cabina? Unos en negro, otros en blanco. Los blancos están hechos también con un pincel como este. Con un pincel muy parecido a este. Lo que pasa es que es un pincel viejo que se ha ido quedando sin pelos. Los pocos que le quedaban se lo hemos ido arrancando nosotros y se ha quedado un pincel extremadamente fino, que no te sirve para hacer nada, pero te sirve para hacer esos pequeños puntitos en la cabina que quedan tan realistas. La cabina es una zona que se limpia muchísimo y al final eso va desconchando todos los tornillos que hay por la zona. Otra zona de tornillos que se desconchan pues son la de los paneles que más se mueven. Y aquí tenéis uno de ellos. Este panel es el que lleva, creo que son fusibles, y el sistema de oxígeno de la cabina. Esto siempre se tiene que comprobar antes de un vuelo y siempre está abierto y se cierra. Esto de aquí también, que esto es una trampilla por la que el mecánico suele meterse para ver si hay algo en el motor, si está todo bien, si todos los alabes están correctamente. Por aquí se mete una persona, por esta trampilla. Lo mismo en el otro lado, ¿no? Donde, pues por ejemplo, aquí tenemos la bahía del cañón. Lo que está resaltada es la bahía del cañón, ¿no? No sé si se verá, pero ahí tenéis los tornillitos en blanco por una zona y en negro por la parte inferior, que son de color negro. ¿Qué más? Pues otras cosas como por ejemplo tornillos en los registros del lomo, que también son muy característicos, que se le vean los tornillos en cualquier fotografía. Cosas que vayáis viendo vosotros en las fotografías, ¿no? Que se resalten, como esta parte de aquí también, esta zona de aquí también la hemos resaltado un poquito. Bueno, cagadas. Bueno, ya sabéis que siempre en todas las maquetas hay cagadas. En esta ya estáis viendo una de ellas, importante, que es esto que me ha hecho aquí el barniz. Un poquito extraño, ¿no? Se ha quedado como una burbuja de aire ahí atrapada por el barniz. Ahí está. Y otra cosa es que el barniz también me ha dejado piel de naranja. Pero bueno, es un barniz de spray muy poco controlable y deja piel de naranja. ¿Qué vamos a hacer? El de Tamiya es mucho mejor que esto, pero es que no consigo un barniz que sea satinado. A mí me gustan más los aviones satinados. Me gustan más en satinado. Bueno, por ahí tenéis a mi gata, que como ya sabéis siempre es la artista que sale en todos los vídeos.
la oiréis de fondo, no os preocupéis. Pero bueno, cosas que le he hecho extra y adicionales. Evidentemente, lo que siempre hago es añadirle antenas. Todas las antenas que pueda añadirlas, y el tubo pitot se lo añado yo. No me quedo con los de la maqueta porque suelen ser muy vastos. Aquí tenéis el tubo pitot, que ha sufrido un pequeño incidente y se ha quedado un poco levantado hacia arriba, pero bueno. Esto de aquí, que es un infrarrojo que tampoco lleva el avión original. Y antenas, pues por ejemplo, aquí veis una pequeña antenita que sirve para darle la posición al avión con respecto al horizonte. Y tiene un sistema redundante en el otro costado, que está cerca del morro. ¿Lo veis ahí? La antena esta de aquí, que me imagino que será para medir la velocidad del avión, y el tacán, que es la antenita esta en negro que tenéis ahí abajo, tan característica de los F-104. Esta otra, esta sí que la he utilizado del kit, ¿eh? Esta me ha hecho gracia y la he utilizado del kit, dándole un poquito de luces. Y bueno, ya lo estáis viendo. La verdad es que muy contento. Bueno, aquí solo tendría dos objeciones. La primera de ellas, la de los montantes, que os lo dije, fijaos, el montante de la cabina, cómo se queda muy adelantado. Este de aquí sería el montante que nos dice Rebel que deberíamos de haber pintado. Y este es el que yo le he hecho, que ha sido bastante más atrás. Lo de los tornillitos en el montante ha sido también para que se te vaya a la vista los tornillos y no se te vaya esas dos líneas que no le he podido quitar. Es el problema de Rebel. Eso lo ha hecho mal Rebel. De hecho, yo creo que pintándole los montantes como he hecho yo, queda bastante bonito. Sin embargo, Rebel pues nos ha hecho, ahora lo veremos también en las instrucciones, en el avión que trae para ilustrar sus instrucciones, como veis, da un aspecto extraño. Tiene la cabina como muy estrecha, el parabrisas muy estrecho en la parte de adelante. Pero eso se soluciona con lo que os he dicho, simplemente desplazándole o pintando el montante hacia atrás. Otra cosa que no me ha gustado mucho es el tema de la calca esta de aquí, que ha sido bastante difícil de poner. No tiene la inclinación que debería y hay que andar con mucho ojo. Y hay que cortarla previamente porque viene toda en una pieza. Y si lo vas a hacer con los aerofrenos abiertos, como en mi caso, pues tienes que cortarle la calca, ¿no? Las calcas, otra observación que os voy a hacer sobre ellas. Son muy buenas, ¿eh? O sea, no son gruesas, el aspecto es impecable, no dejan silvering, que es esa pátina blanca que se queda donde no debería de haber nada, esa parte transparente, translúcida de la calca, que hay veces que se ve, no dejan silvering. Pero hay que hacer una cosa muy importante con ellas, y es que debemos de utilizar Decalfix de Umbrol o Microsol o Microset, cualquier sistema que nos ayude a fijar la calca, porque estas calcas vuelan con una facilidad que no lo podéis creer. Son calcas que se adhieren muy mal. Pero, por lo demás, una vez barnizado el avión y fijadas, perfectas. Están a las dimensiones que tienen que estar. Los carteles son una virguería. Son pequeñísimos, no, lo siguiente. Pero si tienes una lupa por ahí, los puedes ver fácilmente. Otro problema que yo le veo a este avión, a las calcas de este avión, os lo voy a enseñar enseguida con la misma foto que estábamos viendo. A ver, ahí lo tenemos. No sé si lo podéis apreciar, pero el depósito de este avión tiene unos cartelitos. O sea, se ve que era un depósito pues como el que vemos aquí, pintado de color blanco por abajo y verde oscuro por arriba. Y en un momento determinado de la vida del avión deciden pintarlo en naranja, pero enmascarando los carteles. De manera que estos carteles todavía se ve el color blanco y verde original. Pues, hombre, ya que haces el cartelito, ¿por qué no haces la calca entera con esos colores? Y así no tienes que andar pintándolos, porque hay veces que es una puñetera locura pintar esos carteles. De verdad, ha sido complicadísimo pintarlo con un pincelito, esos carteles. Pero bueno, ¿qué colores he utilizado? Ya hemos dicho que era pincel. Y bueno, yo siempre me los anoto por aquí por las instrucciones.
es una cosa que yo aconsejo siempre hacer. Yo me guardo las instrucciones y el box art, si me gusta, también me lo guardo. Y hago una serie de anotaciones. Aquí tenéis unas anotaciones de las que me hago, ¿no? El día que me compro el avión y dónde me lo compro. En este caso, en Hobbymotor, en Valencia, en la Gran Vía Marqués del Turia. Me lo compré el 13 de septiembre del 2022. Como soy un ansioso, lo empiezo el 17 de septiembre de 2022 y lo he acabado el 18 de febrero. Y hasta ahora, prácticamente un mes después, no he publicado el vídeo, pero a ver qué vamos a hacer. Luego me suele anotar pues, si hay cosas que encajan mal, si hay cosas que debes de cambiar. ¿Por qué? Porque si en el futuro me vuelvo a montar una maqueta como esta, pues ya no voy de pardillo, ya voy un poco sobre seguro, ¿no? Y aquí también me anoto los colores que he utilizado. Ahí, como veis, hay uno tachado porque fue un verde que utilicé, me pareció demasiado oscuro y acabé utilizando otro. Básicamente son los colores de Vallejo que veis aquí. El excelentísimo Tierra o Tan Earth 71079, que para mí es el color más exacto para hacer ese marrón tan característico de los camuflajes del sudeste asiático. El 70975, el verde militar de Model Color, para hacer el verde oscuro. El 70968, este que lo he estado buscando hasta la saciedad para ver qué color podía darle para hacer ese verde vivo que lleva el tan característico de los aviones belgas. Y yo creo que a mí me gusta bastante cómo ha quedado. Habrá gente que le guste menos vivo. A mí me gusta cómo ha quedado este. Yo lo quería vivo y no me parece irreal. Este es el verde oliva oscuro de Model Color, ¿eh? Y luego ya por último, las superficies de abajo suelen ser de un color gris muy, muy, muy claro. Yo ya directamente me he ido a por el blanco, el 71001 de Modeler. Todos ellos aplicados a pincel. Se puede pintar a pincel con este, con los de Modeler. Lo que pasa es que tienes que dar más capas, pero vamos, no hay más problema. Y dicho esto, pues oye, ¿por qué no hablamos un poquito del F-104 en Bélgica, ¿no? Ya que lo bueno de hacer maquetas es, por lo menos para mí, que me encanta la historia, es también meterme en el país y en la fuerza aérea y en la situación, el contexto histórico que tuvo este avión. Aquí veis el FX-40 en la base de Beaubechin en los años 80, a principios de los años 80. Vamos a utilizar este avión como punto de partida para hablar de la aviación belga y de la situación que se encontró este F-104 cuando llegó a Bélgica. Bueno, el F-104 en Bélgica se selecciona, fue algo, pues podríamos decir, natural. Después de que Holanda seleccionase, el país vecino seleccionase el F-104 para armarse, Bélgica fue detrás. Y además, sobre todo encantada pues, por una característica que tenía Lockheed, que era el dejar fabricar bajo licencia a estos aviones en su país, ¿no? Sapca, la marca belga que lo fabricó, llegó a construir prácticamente los 112 aviones que se construyeron, los 112 F-104 Starfighter que se construyeron, ¿no? En concreto se construyeron 100 aviones monoplazas, como este F-104G que tenemos aquí, y 12 aviones biplazas TF-104F al principio y luego TF-104G. El F era una versión simplificada del G. Tarde o temprano todos los Fs acabaron con la tecnología de los Gs, los equipos de guerra, de electrónica y de alerta radar y de armas que tenían los Gs. Bueno, de Sapca, la empresa Sapca, no solo salieron los 100 o prácticamente los 112 aviones que tuvo la Fuerza Aérea belga, sino que también se fabricaron 88 aviones para Alemania. ¿A qué aviones reemplazó el F-104 en Bélgica? Pues en el ala número 1, basada en Beaubechin, era un ala de caza todo tiempo, basada en la interceptación, sustituyó a este avión que estáis viendo aquí, el CF-100 Canuck, un avión
pues podríamos decir un diseño poco arriesgado, con alas en flecha de los años 50, de origen canadiense, cuyo único país de exportación fue Bélgica, que los utilizó, como os digo, en el ala 1, los escuadrones 349 y 350. Bueno, pues en el año 63 llegan los F-104 a este escuadrón, reemplazando paulatinamente a todos los CF-100 Canuck. Llegan desde los aviones matriculados FX-01 a FX-40, como este, y ocupan los dos escuadrones que tenía el ala, el 349 y el 350. La verdad es que lo extraño del F-104, aquí los veis, esto es la base aérea de Beauvechain, es una base que está muy cercana a Bruselas, y aquí tenéis una serie de aviones, de una línea de aviones F-104 en Beauvechain, ¿no? Este es el segundo camuflaje, es la segunda decoración que tuvieron estos aviones. Al principio iban pintados en el metal natural y ahora en blanco, con las insignias nacionales un poquito más grandes de las que llevan aquí y con los numerales más grandes y en negro. Pero enseguida cambiaron a este camuflaje en plan sudeste asiático. Me encanta esta foto. Y bueno, incluso dándole un poquito aquí, a lo mejor podemos integrar nuestro avión ahí como si fuera uno más de la pandilla. Bueno, aquí tenemos Beauvechain. ¿Y a qué otro avión sustituyeron? Pues aquí tenemos otro pequeñín que es bastante famoso. Este es un F-84F Thunderstreak. Este avión estaba basado, entre otros lugares aquí en Bélgica, estaba basado en Kleine Brogel. Esta unidad, esta base aérea, pues tenía basada el ala número 10 de ataque al suelo y de cazabombardeo, y recibió los F-104 Starfighter matriculados del FX-41 al FX-81, siendo los aviones FX-82 al 100 aviones que se dejaron en reserva para ir sustituyendo pues algún avión que se había estrellado, algún avión que tenía fatiga del metal y tenía que ser retirado, ¿no? Estos F-84 fueron sustituyéndose del servicio activo en el año 1964 y siendo sustituidos... Póker, ¿qué haces aquí? Hombre, siempre protagonismo, quiere protagonismo. Siendo sustituidos... Anda, bueno... ¿A dónde vas, Póker? Y siendo sustituidos por los F-104 Starfighter. Aquí tenemos el F-84. Las misiones de los escuadrones del ala número 10, del escuadrón número 31, donde estuvo basado el F-104, eran totalmente diferentes a las que se utilizaba, para las que se utilizaba el F-104 de Beauvechain, del otro ala, del ala número 1. El ala número 1 hacía misiones de intercepción y el ala número 10 hacía misiones de ataque al suelo. Y como ya sabéis que en esta época, en los años 60 y 70, no había avión que se preciase que no pudiese llevar un poquito de armamento nuclear, aquí tenéis una bomba B-61, que es el ingenio nuclear que podían montar los F-104 basados en Kleine Brogel. Que es muy curioso, porque leyendo sobre esta bomba, que se diseñó a finales de los años 60, pues hay unos datos que no sé si creérmelos, para que veáis la locura del ser humano, que en el año 2002 el arsenal estadounidense de esta bomba eran 1925, o sea, 1925 bombas nucleares. Esta bomba pues era una bomba de caída libre, que yo me imagino que si la podían utilizar los F-104, pues era una bomba nuclear táctica, es decir, utilizada contra aglomeraciones de tropas, contra nudos de comunicación, acumulaciones de tropas y de fuerzas de mando, me imagino. En Beauvechain lo que hacían estos aviones era permanecer en alerta 24 horas. Primero empezaron con 2 aviones y después acabaron con 4 aviones en alerta de 24 horas al día, 365 días al año. Y bueno, así estuvieron desde 1963-64 hasta los años 70, ¿no? En los años 80, mejor dicho.
En 1900... A ver... bueno, voy a ver si tengo... Mira, sí, esto me va a venir bien. Así os hacéis una idea de dónde están situadas estas bases. Aquí tenéis Bélgica, Florens, yo creo que es quizá la más famosa, Chievres. Tenéis Bruselas, está aquí en el centro, Bovechen, que está justo abajo, aquí, y Kleine Brogel. Aquí es donde estaban los de bombardeo, ¿no? Y los de la bomba, los que podían tener bombas nucleares. Por cierto, que las bombas nucleares las custodiaban los Estados Unidos, eran la USAF quien se encargaba de proporcionárselas a Bélgica, y se utilizaban y se transportaban según las normas de seguridad nuclear estadounidenses. Tan solo tenían como un silo nuclear en Brogel, que se hizo exprofeso para los F-104 y para estas misiones, y se utilizaban tan solo en... bueno, no se lleva a utilizar ninguna, gracias a Dios, pero se utilizaban tan solo para almacenar este armamento nuclear. Bueno, aquí tenéis la situación de las dos bases que operaron el F-104. Estas dos bases, como tenían un papel muy diferente la una de la otra, los aviones tenían un desgaste muy desigual. Los aviones de Bovechen estaban en mejores condiciones que los de Kleine Brogel. El vuelo a baja cota, con rápidos quiebros y con movimientos mucho más bruscos, hacían que el avión se deteriorase más rápidamente. Entonces se tomó la determinación de intercambiar los aviones entre Bovechen y Kleine Brogel para intentar de alguna manera que toda la flota tuviese el mismo desgaste, ¿no? También los aviones más desgastados paulatinamente serían sustituidos por esos aviones que habían quedado en reserva. Bueno, dicho esto, nos vamos al final de su vida y aquí tenemos al sustituto. ¿Cuándo acaba la vida operativa del F-104 en Bélgica? Pues cuando aparece este señor, el F-16 Fighting Falcon. En el año 76, ya lo sabéis por algún vídeo que hemos hecho del Fighting Falcon, los países europeos deciden comprar el F-16 para sustituir, entre otros aviones, a sus viejos F-104 Starfighter. Bélgica fue uno de ellos y empieza a recibir sus aviones, que empiezan a operar en Bovechen, en el escuadrón 349, en 1980, centralizándose todos los aviones F-104 Starfighter en el 350 Escuadrón. 350 Escuadrón que estáis viendo aquí, que estuvo operativo hasta abril de 1981 con los aviones F-104. Aún tardarían un par de años más en retirarlos en Kleine Brogel. Los aviones de ataque al suelo pues duraron un poquito más en servicio, pero nada, un par de años más. Tampoco os creéis que mucho más. Y con esto pues prácticamente cerramos la historia del F-104 en nuestro F-104 estoy mirando el guión porque quiero también hablar de cómo los retiraron, ¿no? Estos aviones al final acaban retirándose poco a poco a la base de Safranberg, que es un Technical Training School, un TTS, una escuela técnica de entrenamiento. Las células más viejas fueron allí simplemente para que los reclutas supieran cómo manejarlas. La mayoría de ellos acabaron en Coxigte, que es, vamos a ver, creo que sale aquí. Aquí está, es esta zona de aquí, que ahí tenían como una zona para almacenamiento y quedaron de esta guisa. Realmente, el FX-04 se conservó en Bovechen, pero nos podemos imaginar que unos años después estarían así. Esta foto es de 1987. Si este avión se retiró en 1981, llevaba 6 años y fijaos cómo estaba ya. Y aquí los tenéis recién retirados, aviones del 350 Escuadrón, pues es en la base que os estaba diciendo, en Coxigte, ¿no? Esto fue al poco tiempo después, sería el año 84-85. ¿Qué pasó con este avión en concreto, con el FX-40? Pues bueno, el FX-40 empezó
a volar en agosto de 1964. El número de construcción, de hecho, es el 64-90-83. Este avión sirvió en el 350 Squadron, acabó en la base de Leeuwarden porque se seleccionó, fue uno de los 17 aviones que seleccionó la Fuerza Aérea Turca para adquirírselos a Bélgica y utilizarlos en su Fuerza Aérea. Así que tenemos una segunda vida en Turquía que va desde julio de 1981 hasta, pues, pensamos que entre el 92 y el 95 fue retirado. En Turquía, pues estuvo volando en la base de Akhisar. Y en el año 95, sabemos, en agosto del 95, el avión se utiliza como monumento, y eso hasta el día de hoy sigue siendo un monumento, en la Escuela de las Fuerzas Aéreas Turcas de Yeşilyurt, en Estambul, donde ahí está pintado con un número 083 enorme que denota su pasado de su fabricante 64-90-83, ¿no? Su código de fabricación 64-90-83, y hasta ahí está hoy. O sea, es un superviviente. También fijaos en la cosa extraña que hoy en día, cuando tienes un avión famoso entre manos, puedes rastrear incluso toda la historia del aparato en cuestión, en este caso del FX-40, y conseguir alguna foto del real. Yo he conseguido varias. A ver si tengo por aquí. Aquí tenéis el FX-40, la foto que teníamos antes puesta, operando en sus últimos días. Este avión está inspirado en abril de 1981, en el momento en el que fue sustituido, y aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis también en vuelo en uno de sus últimos días, ¿no? Luego tenemos aquí lo tenéis. Este es el F-104, este es el mismo avión, hoy en Yeşilyurt, en Turquía. Ahí está, expuesto como si fuera un monumento. Ha sobrevivido, con el 083 en grande, ya os lo dije. Bueno, y no solo vamos a hablar de los aviones, vamos a hablar también de los pilotos, porque me ha llamado mucho la atención también de la aviación belga en el desarrollo del F-104 Starfighter. Y es que cuando los belgas compran el F-104 Starfighter, este avión era polémico, no, lo siguiente. Era un avión muy difícil de manejar a bajas velocidades y habían ciertas maniobras que estaban prohibidas, no, prohibidísimas. Hasta que hubo gente que las perfeccionó y supo hacerlas a la perfección. Y este es el caso de este señor que veis aquí, sentado en la cabina de su F-104. Que vamos a analizar. Voy a ver, porque también necesito una serie de fechas que no he recordado. Bueno, mira, os voy a hablar de memoria, porque este es Bill Ongena. Bill Ongena es un piloto también de Bobetchen, que nada más llegar al F-104 se le ocurre hacer un touch and roll and touch. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que tú despegas con el avión, haces un tonel, ¿no? Vamos a utilizar un voluntario, si me permitís, para expresarlo. Es una maniobra muy delicada, nada más despegar y con el tren de aterrizaje afuera. Este hombre, lo veréis en internet, lo encontráis en YouTube, despegaba, realizaba un tonel completo con el tren de aterrizaje afuera y luego posaba el avión otra vez en tierra. Esto era una maniobra muy desaconsejada por la Fuerza Aérea, o sea, por cualquier fuerza aérea que operase el Starfighter. Hasta que llegó este hombre, perfeccionó, tuvo las narices de hacerlo, perfeccionó el perfil que necesitaba para hacer esta maniobra y la logró hacer. Pero no es solo esto. Lo importante es que Bélgica, aparte, se le ocurrió crear una auténtica escuadrilla de acrobacias con aviones F-104, siendo la primera escuadrilla de acrobacias con este avión. Era prácticamente considerado como una locura, porque era un avión muy poco manejable a bajas velocidades. Y claro, en las exhibiciones aéreas tienes que ir a baja velocidad. Y bueno, aquí os voy a presentar a The Slivers.
Slivers, ¿qué es? ¿Qué significa? Sliver en inglés significa astilla. Los F-104 se les llamó en Bélgica astillas, slivers. Y la escuadrilla se llamó slivers. Aquí tenéis un cartel de la época anunciando a los slivers, una foto en color de una de sus famosos cruces a muy baja altitud, como veis, ¿veis? Está muy bajito y hacen un cruce que desde luego da miedo. Esto yo lo encontré buscando aviación, buscando F-104 belgas en YouTube, y me encontré con estas exhibiciones y desde luego que no tienen desperdicio las exhibiciones. Ponen los pelos de punta, sobre todo si conocéis un poco cómo era el F-104 Starfighter y lo exigente que era en su perfil de vuelo, ¿no? A baja velocidad podía ser un riesgo, era un riesgo hacer este tipo de cosas. Pues bueno, esta escuadrilla acrobática constaba tan solo de 2 aviones y de 3 integrantes. Eran 2 pilotos, que era el mayor Steve Nuitz y el ayudante en jefe Palmer de Blieger, ambos del 350 Escuadrón también, y luego un personal técnico encargado de la revisión de los aviones, que es Raymond Delestin, ¿no? Es una lástima porque todos estos integrantes de esta escuadrilla han muerto en los últimos años. Bueno, eran gente nacida ya en los años 30, eran gente que tenía mucha experiencia de vuelo ya en esta época, ¿no? Con deciros que prácticamente lo habían volado todo. Aquí tenemos a los integrantes, junto a una de las características que tenían sus aviones, que ponía slivers en la toma de aire, ¿no? Aquí tenemos a Palmer de Blieger y a Steve Nuitz, que es este señor que veis aquí, ¿no? El uniforme en azul clarito, el traje anti-G, por supuesto, y el casco con todo el frontal pintado en rojo y con 2 siluetas de F-104 a un perfecto 1,72. Según nos pone por ahí en las páginas de internet que hablan de ellos. Aquí los tenéis en un vuelo en formación a los 2 slivers, ¿no? Con un perfil muy limpio, sin depósitos, por supuesto. Y aquí haciendo una de sus jugarretas, que es esa pasada que hacían, fijaos. Esta pasada que estáis viendo aquí, la están haciendo a unos 400 nudos, es decir, a unos 750-800 kilómetros por hora. O sea, imaginaros cruzaros por una carretera de estas comarcal de doble sentido, que cojáis un coche, lo pongáis a 200 y pico a todo lo que dé el coche y os crucéis con uno. Imaginaos que tenéis que dejar una distancia con el otro coche de 2 metros y que el otro coche también está yendo a toda cebolla a unos 200 kilómetros hora. Sería prácticamente imposible, yo creo que os mataríais en el acto. Pues imaginaros esta gente que estaba volando al doble de velocidad de lo que vosotros estabais conduciendo en esa imagen mental que os he intentado hacer. Y dejaban de 2 a 4 metros de separación. Era impresionante. La sincronización que tenían estas maniobras deja un poco perplejo. ¿Y cómo se atrevían a hacer este tipo de cosas? ¿Cómo se atrevían a cruzarse delante de la gente a tan poca distancia? Eran otros tiempos donde las medidas de seguridad importaban un poquito menos. No había pasado el desastre de Ramstein de 1986, en la que todos estos festivales aéreos se alejarían mucho más del público. Era algo excitante en aquella época, ver estos 2 aviones cruzarse de aquella manera, a esas velocidades. Impresionante. Lo hacían con un truco bastante sencillo, y es que, en cierta manera, yo creo que en esta foto se ve bien. En esta foto que hemos visto antes. Aquí. El truco es que uno de ellos... Uno de ellos volaba, si os fijáis, sobre la línea central de la pista. Y el otro volaba justo sobre el final de la pista y la línea de la hierba. Y en un punto en concreto se sincronizaban para hacer la rotura. Impresionante. Os aconsejo que lo veáis. Hay un par de vídeos de mala calidad porque son de los años 70.
porque este escuadrón, no sé si lo he dicho, pero esta patrulla acrobática duró poco. Estuvo en servicio desde 1969 hasta 1975, desde el 14 de mayo del 69, casi en mi cumpleaños, aunque mi cumpleaños sería bastante tiempo después, hasta julio del 75. Y se acaba con la escuadrilla sencillamente porque Palmer, no, perdón, fue Steve Nuitz, recibe un cargo nuevo dentro de la Fuerza Aérea Belga, tiene que abandonar el 350 Escuadrón y no hay nadie que le pueda sustituir en los Slivers. Nadie se atreve a volar como volaba el gran Steve Nuitz. A ver, aquí los tenemos, mira. Ahí está, Palmer, como veis ya tenían unos años en el momento de hacer las exhibiciones, ¿no? Palmer de Vlieger, para que os hagáis una idea, voló pues prácticamente todos los aviones de la Fuerza Aérea belga desde los años 50 en adelante, o sea, Meteor, Hunter, Fuga Magister, T-33, F-104, F-84 y bueno, y Steve Nuitz no voló el F-84, pero sí que voló el Meteor, el Hunter, el Magister, el T-33, el F-104, llegó al F-16, al Alpha Jet también. O sea, imaginaos la trayectoria de esta gente, tú. Impresionante. Este hombre estuvo volando hasta diciembre de 1994, que fue en el momento en el que ya se retira completamente de la Fuerza Aérea belga. Y bueno, también me gustaría llamar la atención sobre un integrante importantísimo porque por lo discreto que fue, Ray Delestin, que aquí vemos junto a Palmer de Vlieger. Ray Delestin es ese técnico del que su mayor éxito es que nadie hable de él, porque si todo el mundo se acuerda del técnico es porque no hace demasiado bien su trabajo. El mayor éxito de Ray Delestin es que en todas las participaciones que hicieron de Slivers no hubo ningún problema, ningún percance, ninguna de ellas se canceló por un problema técnico. Este hombre era bastante bueno en su trabajo. De hecho, estuvo en activo durante muchísimos años en la Fuerza Aérea Belga y cuando se retiró se dedicó a restaurar aviones en el museo de Beauvechain. Y es el responsable de las restauraciones del F-104, de un Spitfire, de diferentes aviones, de un F-84 creo que también, que tienen en el museo de Beauvechain, uno de las principales almas que tenía el museo hasta que lamentablemente murió en 2022, en el año pasado. ¿Qué os puedo decir más? Pues el nombre de Slivers, que no sé si os lo he explicado, lo de la astilla, ¿no? Creo que sí que os lo habré contado también. Sliver es astilla. El nombre de Slivers era porque a los belgas le llamaban Sliver a este avión, al F-104, la astilla, que yo creo que viene muy bien por la forma tan afilada que tiene este F-104 y por los colores marrones y verdes que tiene, ¿no? Como los de una astilla. Pero el apodo realmente se lo puso Snake, no me acuerdo exactamente de... Glenn Snake Reeves, que es un piloto de pruebas de Estados Unidos en Edwards, que cuando la primera vez que vio aparecer el F-104 Starfighter por Edwards dijo que esto parecía una Silver Sliver, o sea, una astilla de plata, ¿no? Muy bonito nombre, y así le llamaron, ¿no? Bueno, dicho esto, pues ya solo me queda cerrar el vídeo. Yo creo que es impresionante lo que... Voy a seguir pasando fotos de Slivers. Es impresionante lo que se puede llegar a saber. Fijaos en esta foto, es que qué pasada. Lo que puedes llegar a conocer montando una maqueta si tienes un poquito de interés y te quieres informar un poco. De Slivers, la operación de estos aviones en Bélgica. No me digáis que no es curioso también que utilizasen bombas nucleares. Es que qué manía con las bombas nucleares. Todos los aviones, el Phantom inglés con las bombas nucleares, estos también con bombas nucleares. Pero qué locura es esta.
Nos vamos a morir aquí, todos, con el tema del armamento nuclear. Aquí tenemos a Palmer de Blieger subiendo al su F-104, el FX-54. Y por aquí los dos pilotos, que como veis ya tienen unos años, en el momento en el que ya estaban haciendo este tipo de operaciones. No cualquier piloto podía hacer esto, era una auténtica locura. La verdad es que están geniales. Aquí lo veis también, pues calculando las maniobras que se tienen que hacer con respecto a la pista. Y a ver si tengo alguna más. Ah, mira, esto es curioso porque son deslivers en el año 75 escoltando a un F-16 que estaba haciendo una gira por Europa entre los países que lo iban a adquirir. Aquí tenéis el avión que iba a sustituir al F-104 y el avión que iba a ser sustituido, ¿no? Es el prototipo de uno de los... No, creo que es el primer prototipo del F-104. Con esta foto yo creo que ya le ponemos broche y final a este vídeo final del F-104. Muchísimas gracias por ver los vídeos, muchísimas gracias por quedaros hasta el final y bueno, aquí lo tenéis, valorarlo vosotros, a ver si os gusta o si no os gusta el F-104 de Rebel. Yo creo que es una buena maqueta, en resumidas cuentas, creo que queda bonito, queda atractivo y sobre todo las calcas, la decoración, es que me encanta. La verdad es que me parece una pasada cómo queda con ese verde, cómo queda con el marrón y solucionado el problema de la cabina, pintándole un montante en el sitio adecuado. Me parece que el avión queda muy realista. Sabes que lo que tienes en la mano es un F-104G, parece un F-104G, tiene un cierto nivel de detalle. Y bueno, y después de ver lo que supuso este avión para la Fuerza Aérea belga y turca, pues me encanta tenerlo en mi colección. La verdad es que me ha gustado mucho el haberlo hecho y el habérmelo comprado. 15 euretes, de nada. Y 2 meses de diversión. Vamos a ver, el modelismo yo creo que es algo que podemos inculcar a nuestros pequeños. 15 euros más luego el material y una diversión brutal y te enteras un poquito de historia y también tienes ejemplos como los de Palmer de Blieger, Steve Nuitz o Onenga que siempre te pueden inspirar un poco en tu vida, ¿no? Gente que no se amedra con lo que les están diciendo este avión no puede hacer estas maniobras, no, pues mira, yo voy a intentar hacerlas, voy a ver cómo se pueden hacer y se superan a ellos mismos y hacen pues maravillas, obras de arte en cuanto a vuelo se refiere, como hacía esta gente, que me parecen una pasada. Nada, muchísimas gracias por todo y después de ver el vídeo, darle a like y por supuesto ver el vídeo de esta gente de Deslivers haciendo acrobacias y el del Touch Roll and Touch también, que merece la pena verlo. Nada, eso es todo. Muchísimas gracias, chicos. Casi una hora de vídeo. Ahí es nada.